Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este momento estoy transmitiendo mi video diario en vivo en este mismo momento, así que todos los que se vayan uniendo son más que bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión estoy tratando de comunicarme con todos ustedes para poder compartir entre todos los aspectos que plantea el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid acerca de los lineamientos generales que tenemos que seguir a nivel psicológico, emocional y psicoemocional y psicofísico para poder llevar adelante la cuarentena en esta oportunidad. Actualmente nuestro país se encuentra bastante conmocionado desde el punto de vista emocional, no es para menos claramente, estamos muy asustados, hay mucho sentimiento de incertidumbre, estamos viviendo una situación que si bien es diríamos muy poco común para todo el mundo en general, para nosotros principalmente muchísimo más, ya que somos un país en realidad que no se encuentra acostumbrado a trabajar de manera teleconferenciada ni tampoco a tener demasiado contacto a través de medios informáticos. Hay otras partes del mundo que ya antes de que surgiera esto del coronavirus se comunicaba de esta manera, inclusive se visitaba de esta forma con sus seres queridos y familiares por un tema de distancias. En nuestro país las distancias son muy cortas y eso hace que el uruguayo necesite muchísimo el contacto físico con su entorno y las personas que lo rodean, tanto en lo laboral como en lo familiar. Estamos acostumbrados a tener más contacto, diríamos, persona a persona, cara a cara y no tanto a distancia. Por consiguiente, vamos a tener que comenzar a acostumbrarnos a contactarnos por estos medios. Es algo bastante dificultoso que a nosotros por idiosincrasia nacional nos cuesta muchísimo más. Esto también lo tenemos que entender. Estos aspectos generan una serie de resistencias. El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, España, ya dictaminó un protocolo de intervención en casos de emergencia psicosocial, como por ejemplo son las cuarentenas, para circunstancias como el coronavirus específicamente, y son 9 puntos específicos que explican cómo poder manejar desde el punto de vista psicoemocional para poder llevar mejor la convivencia en la cuarentena. Si bien hoy por hoy nosotros no nos encontramos en nuestro país con una cuarentena obligatoria, sí está la cuarentena por común acuerdo de parte de las personas que quieren hacerlo realmente por un tema de compromiso civil, y la realidad es que se está circulando muchísimo menos en las calles y en los espacios públicos, a pesar de que ya sabemos todos hay personas que igual siguen sin respetar este tipo de medidas. Es muy probable que en las próximas horas nuestro país llegue a una cuarentena seguramente obligatoria, no sé si en un día, 2 o 3, pero esto va a suceder. Hoy por hoy nos encontramos en el periodo de propagación del virus. El periodo de propagación es un periodo muy delicado porque hay una cantidad de casos que pueden no saber estar contaminados y estar circulando en los medios públicos. Por consiguiente, todas las horas y todo el tiempo que nosotros evitemos circular por los espacios públicos es una manera de reducir y exterminar de alguna forma, pasadas las 6 a 8 horas, el virus, diríamos, de forma activa. El virus vive de 6 a 8 horas fuera de un espacio biológico, por consiguiente, estando poco tiempo en los espacios, diríamos, públicos, nosotros reducimos grandemente esta, diríamos, posibilidad de contaminarlo y propagarlo posteriormente. No se olviden que no siempre se observan los síntomas, por consiguiente, es una manera también compleja esto de poder capaz que estar contaminado, no saberlo y estar en un medio público y estar propagándolo. Por consiguiente, en este sentido es muy importante, diríamos, mantener la cuarentena, justamente por más que no sea obligatoria. ¿De acuerdo? Esto no es miedo, no es perseguirse, no es paranoia, es simplemente tomar las medidas necesarias. Entiendo que estamos todos cansados, estamos todos bastante agotados de recibir esta información. El uruguayo es un sujeto muy rebelde a poder aceptar las, diríamos, sugerencias que le dan las personas que tienen conocimiento sobre la temática, pero realmente no es una circunstancia para estar haciéndose la guapa o el guapo, porque realmente, o sea, corremos un riesgo importante.
Uno de los planteamientos que explica, diríamos, el Colegio de Psicólogos de, diríamos, Madrid, que habla sobre justamente las características a tener en cuenta en la cuarentena, es asumir la realidad y hacer lo correcto. Esto ya más o menos lo estoy planteando yo al principio. Es una necesidad asumir la realidad. Es verdad que en este momento estamos enfrentados a una situación que es casi insólita. Hay muchos pacientes que me han comentado que creen que es como si estuviéramos viviendo en una película de ciencia ficción. No es una película de ciencia ficción, lo que está sucediendo, está pasando. Hay casos que han sido realmente mortales y tenemos que tomar las precauciones debidas y evitar seguir negando los aspectos insólitos de la realidad que nos está tocando vivir. Es cierto que es muy chocante, pero este elemento insólito no es sinónimo de que no esté sucediendo. Sí nos está sucediendo, sí estamos siendo atacados por un virus a nivel internacional que es letal, ¿sí? Y tenemos que protegernos debidamente. O sea que el primer punto es asumir la realidad y hacer lo correcto. Hacer lo correcto no es lo que yo quiero. Hacer lo correcto es lo que yo debo hacer para proteger mi salud y la salud de las personas que me rodean. Tener responsabilidad sobre mi, diríamos, bienestar psicológico, emocional y físico. Por supuesto, ¿no verdad? Muchos han visto cómo los personales de salud nos piden por favor que nos quedemos en nuestras casas porque ellos tienen que estarse exponiendo. Bueno, tomar en cuenta estos aspectos. Dejar de negar. El mecanismo de negación es un mecanismo primitivo del ser humano, muy común en todos nosotros, y es una manera de evitar tomar contacto con la realidad cuando la realidad no nos gusta o no nos agrada. Nosotros en realidad tenemos que cortar esta conducta, empezar a ser realistas y hacer frente a lo que realmente estamos pasando. El punto número 2 es planificar las acciones que yo haga durante mi día o durante mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Menos improvisación, más planificación. O sea, comenzar a planificar mucho más las actividades diarias. Poder tener una pizarra o un lugar en el cuarto o en un lugar en el comedor donde yo anote las actividades que quiero hacer por día. Mañana, o sea, planificar para hoy, planificar para mañana lo que yo quiera hacer mañana. No importa que no lo cumpla, pero sí empezar a tenerlo identificado y planificado. Esto es una manera de mantener, diríamos, la actividad a pesar de estar en el encierro, ¿sí? Que claramente es una circunstancia compleja, que es igual a la circunstancia que viven, por ejemplo, las personas privadas de libertad o los presos. O sea, al principio el ser humano en realidad reacciona durmiendo muchísimo y después que descansa un periodo de una semana, entre unos 4 días y una semana específicamente, pasa a necesitar tener actividades dentro de la cuarentena o del confinamiento. Entonces, planifiquen, no improvisen. La improvisación no nos es útil. La improvisación nos genera un aumento de las conductas erráticas. Quedamos como en esta cosa flotante de que no lo hicimos, nos sentimos mal porque queríamos hacer algo y no lo conseguimos hacer. Entonces nos impacta mucho más negativamente porque se acuerdan que estamos confinados y no tenemos la posibilidad de salir a la manera externa de los hogares. Hay todo un aspecto que tiene que ver con lo emocional en este sentido, que es que el ser humano escapa muchísimo del lugar de su casa. Hay muchas personas que están muy acostumbradas a vivir más afuera de sus hogares que adentro. ¿Sí? Por consiguiente, estas circunstancias de cuarentena los, diríamos, enfrentan negativamente a estos aspectos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que planificar más actividades para mantener nuestra mente ocupada, para evitar que nuestra mente se dispare en pensamientos negativos o en pensamientos erráticos o en predisposición a deprimirse y a angustiarse. ¿Sí? O sea, este sería, diríamos, un punto importantísimo, tanto para adultos como para niños también. Los niños tienen que tener planificación de actividades y no pueden estar todo el día tirados en una cama o mirando los medios electrónicos. O sea, tienen que haber actividades en la casa. La familia es una gran cooperativa, todos tienen que participar de actividades y acuérdense de lo que yo les estoy diciendo. Al final del día se van a sentir muchísimo mejor si hicieron cosas en su hogar para que su hogar esté más agradable, más acogedor, más lindo, que si no las hicieron. El no hacer en estas circunstancias aumenta las conductas con predisposición a lo depresivo, a la angustia, ¿sí? Y a lo errático y a la inestabilidad emocional. Y en estas circunstancias nos encontramos muy susceptibles.
En tercer lugar, evitar la sobreinformación y la información negativa, agregaría yo. O sea, el uruguayo es una persona sumamente pesimista. Nosotros tenemos un funcionamiento psicológico general, a pesar de que a mucha gente no le gusta y que sea señalado, tendiente a la predisposición de la negatividad. Tratar de comenzar a pensar más positivamente a pesar de todo lo que nos está sucediendo. Porque les voy a contar algo. Las células de nuestro organismo tienen también una conexión directa con nuestras formas de pensar. Si nosotros pensamos negativamente, nuestro sistema inmunológico se deprime. La persona depresiva es una persona con el sistema inmunológico deprimido también. Y los sistemas inmunológicos deprimidos habilitan la entrada del coronavirus de manera muchísimo más directa. Esto está comprobado. Hay que reírse más, hay que estar más positivo, hay que estar más productivo y más, diríamos, generador de circunstancias agradables. ¿Sí? No estamos en una situación donde tengamos que estar todo el tiempo dándonos a la mente con aspectos negativos o con que todos nos vamos a morir o que va a pasar lo peor o que estamos en el peor escenario. No es negación de la realidad, es instalarse frente a la realidad y tomar una estrategia inteligente desde el punto de vista psicoemocional. Tenemos que centrarnos en el optimismo. El optimismo nos va a ayudar mentalmente, pero también va a ayudar a la mente de nuestro cuerpo. La mente de nuestro cuerpo es las señales que nuestras células reciben de nuestros estados psicológicos. Si nosotros estamos deprimidos, estamos negativos, nuestras células están recibiendo esa información y se están deprimiendo y anclando con nosotros al mismo tiempo. Por consiguiente, tenemos que mantener la calma, informarnos correspondientemente, mantenernos al tanto de la realidad, no sobreinformarnos, ¿sí? Y diríamos pasar el mayor tiempo posible haciendo cosas que nos den, diríamos, estados mentales positivos. Meditación, tocar instrumentos, poder producir cosas escritas, hacer un blog de fotos, hacer un blog de poemas, escribir en diarios íntimos, iniciar la escritura de un libro que hayamos querido escribir siempre. Ocuparnos de todos los factores que nos puedan devolver emocionalmente cosas positivas acerca de nuestra creatividad. ¿Sí? El chakra creativo es el chakra que más tenemos que alimentar en este momento. Todo lo que sea crear, pintar, artístico, creación literaria, creación sonora a través de abrir una radio en internet, no interesa. Todo lo que pueda hacer por esos medios, hacerlo. En estas circunstancias hay que hacer más que pensar. Haga más, piensen menos. El pensar solamente lo vamos a dedicar a lo que tiene que ver con las medidas que tenemos que tomar para no contaminarnos. El hacer es todo el día dentro de nuestras casas. Hacer, hacer, hacer. Frente a la duda de hacer o no hacer, siempre hagan, porque van a encontrarse muchísimo mejor después de hacer que si dejan de hacer cosas. En esta situación de encierro es fundamental. El punto número 4 es mantener el contacto como estamos haciendo ahora todos nosotros por este medio. Acuérdense que si tienen YouTube y si tienen los medios informáticos tenemos todo. La conexión está las 24 horas del día, podemos elegir la manera de contactarnos con los demás y comenzar el feedback de interacción entre todos. Porque eso es lo que mantiene, diríamos, el calor de lo humano y de la psicología empática entre todos nosotros. No se aíslen. Aislarse es una mala decisión en estas circunstancias, porque recuerden que nuestra mente nos juega muchísimas trampas al solitario. Si ustedes se quedan solamente con su forma de pensamiento y su mentalidad, dejan de interactuar con el afuera a través de otros, como por ejemplo estamos haciendo nosotros por este medio, entonces comienzan a perder una cantidad de aspectos emocionales que los van a debilitar en aspectos espirituales y también emocionales que van a necesitar tener fuertes para poder hacer frente a la situación de confinamiento. No aislarse, trabajar por medios a distancia, tener contactos así como los estamos teniendo, habilítense, desen el permiso de poder hacer y demostrarle al mundo
tienen para ofrecerles. Esta es una oportunidad magnífica para ese tipo de circunstancias. Tengo, por ejemplo, pacientes que han comenzado canales de YouTube para mostrar recetas de cocina, han comenzado canales de YouTube para hacer manualidades para niños que se encuentran en las casas con sus papás, para hacer talleres compartidos. Ábranse al mundo. En este momento ustedes me pueden decir, bueno, pero las circunstancias, lo económico, todos tenemos internet, todos podemos compartir y les puedo decir algo, en este momento no estamos en condiciones, por lo que está sucediendo en el mundo, de ponernos a pensar en no compartir algo. Tenemos que principalmente compartirlo con todos. Tenemos que abrirnos y comenzar a compartir. ¿Sí? Porque es la manera de poder fortalecernos entre todos a distancia y estar cerca de los demás. Y entregarle al mundo lo que tenemos que entregarle. No se queden con nada adentro. En este momento hay que vivirlo de esta manera. Menos raciocinio para el hacer, más hacer y menos pensamientos rumiantes. No piensen tanto y hagan más. Produzcan y creen. Empiecen a desarrollar esa capacidad en todos ustedes y después me cuentan cómo les está yendo, porque les puedo asegurar que eso es lo que da resultado. Bien, hacer lo que nunca, punto número 5, tenemos tiempo para hacer. En estas circunstancias podemos hacer todo lo que no tenemos tiempo en la casa. ¿Sí? Ustedes me dirán, qué horrible, qué aburrimiento. Bueno, es una realidad. Tenemos que comenzar a hacer lo que nos cuesta mucho hacer cotidianamente. Todo aquello pospuesto, todo aquello tirado para atrás. Esto genera muchísima movilización psicológica, pero es muy importante. Los va a cansar, pero es bueno que nos cansemos también psicológicamente porque de noche tenemos que descansar. Mantener los horarios rutinarios diarios como los manteníamos cuando estábamos teniendo trabajo en el exterior. Eso es una manera también muy importante de poder llevar adelante la situación. No transformarnos en sujetos erráticos que nos despertamos a las 6 de la tarde, nos dormimos a las 5 de la mañana. Tratar de controlar este elemento porque nuestra mente también se distorsiona y distorsiona aspectos emocionales, psicoemocionales y físicos de nuestro cuerpo que comienza a tener adulteraciones. Esto fue comprobado en astronautas, en personas que han vivido en situación de cautiverio, o sea que son todos elementos que les estoy dando que tienen una constatación científica, no es algo que se me ocurre a mí. A su vez lo estoy planteando sobre los 9 puntos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid para hacerle frente a la cuarentena del coronavirus. Número 6, hacer ejercicio siempre. Yo si tuviera que empezar por el número 1 les diría primero hagan ejercicio, ¿de acuerdo? Empiecen a entrenar, no es entrenar matarse, ¿sí? Yo practico, como todos ustedes saben, artes marciales, tengo la suerte también de practicar dentro de las artes marciales otras disciplinas, ¿sí? Pero es algo maravilloso poder hacer ejercicio. Hay tutoriales en YouTube, si quieren después yo les puedo compartir, para hacer meditación, para hacer yoga y también para hacer ejercicios y deportes diarios con ejercicios diarios. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Es difícil mantener la disciplina que se necesita para estar todo el tiempo haciéndolo diariamente a la misma hora, pero tenemos que hacerlo. Les cuento por qué nos cuesta tanto. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer cosas cuando en realidad son sobre nosotros mismos? Justamente ese es el gran problema y la gran dificultad. Al ser humano le cuesta muchísimo hacer más cosas sobre él que sobre los demás. Entonces, en esta circunstancia de cuarentena, lo que está faltando es el afuera, es el otro, es el contacto con los terceros. Y entonces nos comenzamos a enfrentar con nosotros mismos y tenemos entonces que estar frente a el desafío de disciplinarnos primero a nosotros mismos, que es el desafío más grande. Yo tengo que poner el despertador de mañana, tengo que despertarme como si fuera a salir al gimnasio y hacer los ejercicios rutinarios en mi casa. Y hacerlo. Y tengo que disciplinar al paciente o a el aprendiz más difícil que somos nosotros mismos. Acuérdense de eso, no se olviden. Pero después cuando empiecen a ver los resultados, les va a encantar y van a seguir. ¿De acuerdo? El ejercicio es clave, el entrenamiento es clave porque nos da un eje físico y psicológico. Cuando nosotros entrenamos y hacemos deporte, nos limpiamos, nos liberamos de una cantidad de pensamientos negativos, hay una regularización, nuestro sistema neuroendocrino mejora también la fortaleza que tenemos desde el punto de vista, diríamos, psicológico, emocional, pero también el sistema inmunológico, bueno, el yoga, la meditación,
Mejora muchísimo todos estos aspectos. No se olviden de practicar, practiquen diariamente, aunque sea poquito con los elementos que tengan. No necesito un gimnasio en mi casa para poder hacer deporte. Puedo hacer deporte con las sillas de mi casa, con la cama, con lo que tenga. Acuérdense, por ejemplo, de los casos de John Pilates. ¿Sí? Pilates desarrolló sus métodos de entrenamiento en espacios reducidos en función de lo que vivían los judíos en las cuarentenas de los campos de concentración. Si les interesa esta información, investiguenla, pero van a encontrarse como este hombre resilientemente, con el estado de cuarentena y de guerra en el que estaba viviendo, entrenaba con los pocos elementos que tenían, que eran resortes de colchones de camas. Y ahí nace el método John Pilates para poder entrenar en espacios reducidos. Nadie necesita un gimnasio para entrenar en la casa. Todos podemos hacerlo. Lo único que necesitamos para poder salvarnos psicológicamente de todo este proceso es voluntad. Tenemos que tener voluntad y tenemos que tener pensamientos positivos, que vamos a poder conseguirlo y que lo vamos a lograr y que vamos a salir adelante. Y así va a ser, porque el autoconvencimiento en estas circunstancias es clave. Recuerden eso. Número 7. No descuidar los aspectos físicos. ¿Sí? Yo estaba leyendo un chiste que estaba siendo muy, muy pertinente. Uno de mis amigos dentro de las redes sociales, Damián, que planteaba que se había arreglado, se había perfumado y ya estaba todo presentable para si alguien quería hacer una videollamada con él. Y es cierto, uno se tiene que arreglar para empezar a tener contacto con ustedes a través de estos medios. Está correcto, ¿de acuerdo? Algo insólito que nos parecía imposible en otras épocas, ahora es la moneda corriente y comienza a instalarse desde este lugar. Está bien que se arreglen para que los vean a través de los medios, pero también está bien que se arreglen ustedes mismos y no se descuiden los aspectos físicos de mantenimiento general. Bañarse todos los días, perfumarse, poder mantener siempre el estado de verse a uno mismo en el espejo de manera agradable. Los primeros que nos miramos en el espejo somos nosotros mismos. No se olviden de eso, ¿sí? Y si yo me veo horrible, me veo mal, me veo deprimido, me deprimo mucho más. Y estoy alimentando la información a mi cerebro de que estoy mal. Mi cerebro va a interpretar que estoy mal y va a mandarle seguramente una información a mi cuerpo de que hay que ponerse en alerta, pero va a ser una alerta negativa y ahí también me disminuye el sistema inmunológico. No se olviden de esto. Si quieren más información al respecto, empiecen a investigar, como yo lo estoy haciendo ahora, que comencé un curso de formación a distancia, epigenética, y van a encontrar todos los fundamentos científicos debidamente analizados de la importancia, ¿sí?, de cómo nosotros captamos nuestro entorno y cómo nuestro entorno impacta en nuestra parte física interna, inclusive hasta a nivel intracelular. Por favor, tengamos en cuenta esos elementos, ¿sí? Bien, entonces no descuidar aspectos físicos durante estos periodos de cuarentena, ¿tá? Atención a los otros, número 8. Atención a los otros y ocuparnos emocionalmente de los demás. Esto ya es más complicado y tiene que ver con el tema de la convivencia. También han aparecido muchísimos chistes y memes sobre nos vamos a matar entre todos antes que termine el problema, etc. Es muy difícil convivir en estas circunstancias. Lo que yo les puedo decir como terapeuta de más de 17 años de análisis clínicos de distintos aspectos, soy perito que también trabaja en lo forense, he visto todo tipo de situaciones extremas de violencia y demás en todas las edades, es que no estamos en circunstancias en este momento para echarnos en cara y sufrir determinadas reproches por cosas del pasado. Yo no les voy a decir que habiliten absolutamente todo en la convivencia, pero tampoco nos podemos poner con la vara demasiado alta en este momento, porque justamente es un momento de muchísima susceptibilidad. Estamos inconscientemente o conscientemente todos con mucho miedo, con mucha ansiedad, con mucha angustia y necesitamos canalizarla, ¿sí? No es que todo el mundo habilite a hacer cualquier cosa dentro de las casas con el otro, pero tenemos que escuchar más, considerar más, contemplar más.
ser más, diríamos, delicados con las emociones de los demás y con las nuestras propias. Si el otro tiene ganas de llorar o yo tengo ganas de llorar, escucharlo y contenerlo, pero no es momento para echar reproches en cara. No empiecen a limpiar los trapos sucios en este momento adentro de la casa, porque estamos todos juntos adentro de la casa. Y como decía un profesor que yo quiero muchísimo, Nelson Gottlieb, de la Facultad de Psicología, el problema de la convivencia empieza a partir del momento en el que todos se ponen en desacuerdo por dónde se aprieta el pomo de dentífrico. Esto, que les puede parecer muy cómico, tiene que ver con ese elemento justamente. Los problemas de convivencia inician con las cosas más tontas. En este momento no estamos en condiciones de pelearnos porque se dejó la tapa del water abierta en el caso de nosotras las mujeres con nuestras parejas varones o los nenes se ensuciaron el piso de la cocina. Tenemos que encargarnos, diríamos, de siempre mantener la armonía, ¿sí? Porque estamos amuchados en espacios reducidos, ¿sí? Y no tenemos posibilidades de salir y psicológicamente nos empezamos a poner mucho más susceptibles porque estamos en una situación de angustia y tenemos que canalizarla. Entonces, cuidado con sacar los trapos viejos al sol adentro de nuestras casas en este momento. No es la circunstancia. Es como que yo, les voy a poner un ejemplo, me esté preparando para un examen, ¿sí? Y al mismo tiempo esté golpeándome psicológicamente a mí misma por dentro porque no tengo ordenado el ropero cuando mañana, dentro de 24 horas, tengo un examen y no estudié lo que tenía que estudiar. ¿Entienden? No es circunstancia actual para ponernos, diríamos, a revolver cosas que no tienen solución en este momento y que es preferible dejarlas pasar. Laissez-passer, ¿sí? O sea, dejarlas pasar, laissez-faire, dejar hacer, ¿sí? Es un momento para que fluyan las circunstancias. Los rencores, todas esas broncas, pueden anotarlos, escribirlos, pero eviten echarlos en cara porque se generan circunstancias violentas, de enfrentamientos y no estamos en condiciones reales a nivel, diríamos, mundial de poder estar pasando más angustia de la que ya estamos transitando por la situación de emergencia social y mundial que estamos viviendo. Número 9. No pensar en fechas límites. Esto es un factor muy importante, inclusive ha sido analizado por ejemplo, personas que han vivido en submarinos o marinos que se han hecho a la mar por muchísimos meses y están en situación de encierro por muchísimos meses. No pensemos cuánto va a demorar. Por supuesto que es algo que nos angustia, pero si tenemos que pensar en tiempo a distancia, es preferible que pensemos en más tiempo que en menos tiempo. Pensemos que esto va a ser por un tiempo, esperemos que no, que sea el mínimo posible, pero pensémoslo de manera abierta por un plazo, diríamos, prolongado en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Hacer más cosas, ¿sí?, en el espacio reducido en que nos encontramos y pensándolo a largo plazo como vivencia, ¿de acuerdo? O sea, no pensándolo, diríamos, como una manera de tiempos limitados. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo, por ejemplo, la posibilidad de plantar semillas en mi casa para hacer una huerta, no pensar, no lo voy a hacer porque esto la semana que viene se termina. Pensar en hacerlo y hacerlo de todas maneras, porque en realidad es mejor pensar que se va a prolongar por más tiempo a que va a ser por menos tiempo. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que eso en ese aspecto es muy importante para poder mantener el equilibrio, diríamos, psicoemocional y físico dentro de nuestra cuarentena. Acuérdense que por otra parte las cuarentenas generan una sintomatología de estrés postraumático. El estrés postraumático se basa principalmente en casos de cuarentena, como lo que está estudiado a nivel científico, a nivel mundial, en, diríamos, las cátedras de psicología clínica, en confusión y en ira. O sea que nosotros en realidad también nos encontramos muy confusos y muchas veces podemos estar con mucha rabia, con mucha bronca y muy bloqueados por lo que nos está sucediendo. Hay un concepto que me encantaría poder compartir con todos ustedes, si me lo permiten, que es el concepto de estigma.
El concepto de estigma es un concepto que se estudió psicológicamente en este tipo de circunstancias de emergencias universales, que se basa principalmente en que el ser humano tiende a creer universalmente que está estigmatizado o que está viviendo una marca que no tiene por qué pasar o no tiene por qué sufrir y que es como un castigo lo que está pasando. La cuarentena se interpreta psicológicamente en la mayoría de los casos como una circunstancia estigmática, ¿sí? Y nosotros en realidad lo que tenemos que cambiar de esta forma de pensar es que la cuarentena tiene que ser pensada como una circunstancia preventiva, ¿sí? En la que en realidad estamos teniendo la oportunidad de salvarnos las vidas a nosotros mismos y por supuesto a todos los seres queridos que tenemos a nuestro alrededor y a quienes los rodean también que no conozcamos. Entonces yo creo que, o sea, empezar a interpretar estos aspectos es clave. Acuérdense también de la confusión, acuérdense que estas circunstancias de encierro revuelven emocionalmente al ser humano, hacen traer recuerdos, uno extraña más a los seres queridos y a los familiares que no están con nosotros, estamos a veces solos, tenemos una circunstancia de soledad vivencial que tenemos que buscar contactarnos con el entorno obligatoriamente porque somos seres sociales, no nos podemos aislar. Hay personas que viven en una depresión o que están transitando un problema aparte de lo que está pasando de la cuarentena y estos son todos elementos a ser contemplados, ¿sí? O sea que también bajemos un poco el nivel de agresividad o violencia en las redes sociales, seamos más contemplativos. Hay que ser más amplios en ese sentido, ¿de acuerdo? Porque, diríamos, es una manera de poder empezarnos a cuidar. También promover todas aquellas actividades que nos fomentan la paciencia. La paciencia es una virtud, pero aparte también es un arte. Inclusive los que me están escuchando que tienen de 3 a 4 hijos adentro de la casa sabrán perfectamente bien de lo que hablo. Entonces, bueno, a ver, promover la paciencia, ¿sí? Contar hasta 10, separarse del lugar cuando está por haber un problema, abrirse, ¿sí? No engancharse y perdonar más de lo que uno enjuicia, porque muchas veces uno cae en el error de enjuiciar o tratar de enfrentar a las personas, a nuestros seres queridos que están con nosotros en nuestra casa por situaciones que no nos gustan o no nos parecen y no es el momento para hacerlo. Creo que tenemos que ser inteligentes emocionalmente y promover la empatía, diríamos, con otras cosas. Bien, por otro lado, acuérdense que el coronavirus muere con el contacto al oxígeno, ¿sí? El contacto al oxígeno a nivel masivo en un espacio reducido. Desde el punto de vista infectológico, si nuestras células están oxigenadas o hiperoxigenadas, como por ejemplo puede suceder cuando yo genero este aspecto a través del yoga, por ejemplo, y la meditación, entonces el virus tiene menos posibilidades de ingresar a mi sistema inmunológico y a mi organismo. ¿De acuerdo? O sea que esto es clave. Mantener los elementos de limpieza, ¿sí? Ordenar muchísimo, limpiar muchísimo, mantener, una higiene del hogar y de nuestras mascotas también en las mejores condiciones posibles. Esto también es muy importante. Y también señalarles algo que hace, a mi ciencia, desde la que yo trabajo, que es la psicología. Las personas depresivas o con una predisposición a la depresión o las personas de tercera edad, muy mayores, que ya están con aspectos deprimidos, etcétera, tienen una predisposición, una tendencia a juntar objetos, a acumular, a guardar cosas que no son útiles, al desorden, que esto es propio, de este tipo de cuadros. Por consiguiente, cuidado cuando nos encontramos frente a familiares que tienen estas características, tratar de ayudarlos a ordenar, a limpiar, ¿sí? A mantener los espacios con menos objetos posibles, hacer, muchas modificaciones en el hogar dentro de las que ustedes puedan para, movilizar los objetos de la casa, los lugares de acumulación, porque el polvo también hace que el virus se instale. Y acuérdense que instalado sobre polvos, maderas, puede estar hasta 8 horas, puede estar hasta 12 horas sobre metales, entonces tiene que haber muchísima limpieza y muchísimo orden en todos los lugares. Recuerden esto que es un elemento importantísimo, ¿sí? El miedo nos va a generar como conducta una parálisis, ¿sí? Y de alguna manera el pánico.
todas las conductas y todas las, diríamos, costumbres que nosotros tengamos que aumenten el miedo, van a ser todas costumbres que vamos a tener que erradicar, sacarlas de nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Cortando los pensamientos automáticos. Los uruguayos también somos muy obsesivos en nuestra estructura, diríamos, cotidiana de funcionamiento, y tenemos como un cassette automático que es medio reptiloide, que lupea o repite todo el tiempo determinados pensamientos negativos. Cortar esos pensamientos negativos, ¿cómo se hace? Cortándolos. ¿Cómo los corto? Escucho música, pongo siempre algo que me interese oír en mi casa cuando estoy haciendo actividades. Si estoy trabajando y estoy limpiando u ordenando, poner, por ejemplo, conferencias de personas que me interese escuchar. Hay varios, ¿no? Yo les puedo dar de la parte psicológica. A mí me gusta muchísimo Pilar Sordo, bueno, ni que hablar Gabriel Rolón. Hay conferencias de Jürgen Klarik, que es un genio, es un mentor de toda la parte de neuropsicología y neuromarketing, trabaja muchísimo con esto. Y estar al tanto de toda esta información que esté en nuestra mente, ¿sí? Mientras estamos haciendo alguna actividad o simplemente música. La música es algo maravilloso porque nos armoniza, nos estabiliza y tenemos todo mientras sigamos teniendo internet, ¿no, verdad? O sea, gracias a Dios, actualmente estamos teniendo la comunicación, así que mientras lo sigamos teniendo y manteniendo, podemos tener esta disponibilidad para cuando queremos y cuando lo necesitamos, ¿sí? Por otra parte, empezar a tomar conciencia de lo que estamos transitando, desplegar más cariño y más amor por nuestros seres queridos, por nosotros mismos y por la humanidad. No creernos que nos las sabemos todas, porque justamente ese ha sido el problema. La arrogancia que hemos tenido a nivel social ha hecho que haya aparecido esta diríamos, desgracia virológica en nuestra sociedad y ahora estemos enfrentando este flagelo. Hay que ser humildes, hay que ser conscientes de que todo lo que yo pueda hacer, por más pequeño que parezca, es acumulativo, y todo lo que yo pueda ofrecer a los demás, lo que pueda darles de manera abierta, es genial porque es algo maravilloso. Podemos estar ayudando a muchísimas personas y no saberlo, ¿de acuerdo? O sea que no es momento para que estemos en una posición ni egoísta ni desempática. No nos podemos parar en una posición ni arrogante y tampoco en una posición, diríamos, poco cordial con los demás. En este momento tenemos que ofrecernos con los medios que tenemos para ofrecernos y abrirnos al mundo. Yo creo que uno de los, diríamos, fines, les diría que casi karmáticos de este virus, que yo en realidad tengo uno de los artículos que pongo, que es un karma virus, es justamente el obligarnos a darnos muchísimo más a los demás con esta dificultad, que es la de no poder tener un contacto directo, diríamos, con el otro, sino, digamos, hacerlo a través de medios a distancia, que creo que no es una dificultad menor, a muchísimos le cuesta, ¿de acuerdo? Así que creo que, bueno, esto es importantísimo, autohabilitarse. No es momento para estar, diríamos, tristes en el sentido de no tengo nada para ofrecer, o lo que yo ofrezco no es importante, o me da, diríamos, miedo poder mostrar lo que tengo que mostrar a los demás, o tengo timidez. No es un momento para las timideces, o sea, hay un tema de tiempos en este periodo que estamos transitando frente a esta peste y tenemos que mostrarnos al mundo, tenemos que ofrecernos, tenemos que enlazarnos, tenemos que contactarnos y tenemos que abrirnos de todo corazón, porque es la única manera para poder afrontar, ¿sí? Con algo muy fuerte que tiene el ser humano, que es el corazón y el amor, lo que nos está pasando y lo que nos está atravesando como humanidad, porque ya ni siquiera como país. ¿De acuerdo? Así que bueno, yo les dejo estos datos, espero que les haya gustado. Voy a estar haciendo videos más seguido, les prometo, capaz que no sé si todos los días o día por medio. Me interesaría muchísimo que me escriban, mándenme pedidos de temas que les gustaría de los que hablara, que con muchísimo gusto voy a ofrecer todo lo que tengo de mí. Me estoy actualizando todo el tiempo.
Quiero subir un próximo video que está relacionado con, diríamos, elementos o herramientas cotidianas, ingredientes cotidianos que tenemos en la cocina de nuestra casa que aumentan y mejoran el sistema inmunológico, y explicarles científicamente por qué cada uno, ¿sí? Quiero subir un video sobre eso y voy a estar compartiendo con todos ustedes. Me pueden encontrar por este medio, me pueden encontrar en mi WhatsApp sin ningún tipo de problema. Pueden contactarse conmigo por las maneras y los canales que quieran. Tengo un canal en YouTube también a nombre mío, Adriana Sabio Corvino, y por supuesto que seguimos en comunicación, estoy a disposición. A su vez, casos que tengan de consulta psicológica por ataques de pánico, ansiedad, angustia relacionados con el corona o por la vivencia de esta circunstancia, yo me dispongo de manera totalmente honoraria para poder cubrir las expectativas y las preguntas que ustedes tengan sobre la temática, como corresponde por el código ético del psicólogo a nivel nacional, ¿sí? Así que bueno, estoy a las órdenes. Espero que les haya aportado, ¿sí? Que les haya gustado. Si me quieren criticar, me pueden criticar. No me critiquen mucho. No, tratemos de ser más tranquilos en las redes sociales en ese aspecto. No. Gracias a Dios he recibido todos mensajes de lo más agradables. Mucha gente pidiéndome videos, que quieren que siga hablando, que siga llegando a sus hogares a través de este medio, que se sienten muy bien con mi contacto. Así que me quedo tranquila por ahora y conforme. Igual yo sigo dando lo mejor de mí. Me sigo formando lo máximo que puedo para poder ofrecer lo mejor de mí, y creo que todos tenemos que aprender que esta situación de virus y cuarentena quizás, por supuesto que tiene su parte amarga y desagradable, pero tendríamos que empezar a tomarla más como una oportunidad y no como una desgracia totalmente. Así que estamos vivos, estamos acá, están en sus casas compartiendo conmigo este momento. Les mando un abrazo enorme, un beso enorme. Cuídense, cuiden a sus seres queridos, a sus viejos, estén en contacto mayor posible, promuevan la empatía, el bienestar en los demás, más que la ira, la bronca, la desunión. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos y tenemos que estar compartiendo esta situación, por más que sea una situación externamente desagradable, pero bueno, mantener el calor adentro de nuestros corazones. Yo creo que eso es la clave y es lo que nos va a dejar como una enseñanza primordial el coronavirus cuando atraviese por nuestra historia de vida. Les mando un beso gigante, un beso enorme para todos mis colegas de España, para todos mis colegas y no colegas, también estudiantes, porque tengo una cantidad en México, Colombia, Perú, hermoso, que si Dios quiere ya empiezo las conferencias con ustedes dentro de poco. Abrazos gigantes, estamos en vinculación, los quiero muchísimo y seguimos en contacto. Chau, chau.